Los recuerdos encubridores, 1899. ¿Qué onda, Alonso? ¿Cómo has estado? Bien, bien. ¿Qué te parece este gran texto freudiano? Uno de los claves yo consideraría de este tomo, por lo menos, ¿no? Ya estamos en tomo 2. Gran texto, muy, muy interesante, como bueno. Hay más que otro. Creo que en este texto Freud va a plantear una lógica distinta de la memoria. O sea, de lo que ¿De lo que entendemos por memoria o de lo que...? De la concepción que se tenía de la memoria, como Freud va a introducir cierta lógica innovadora para la época, donde se va a basar en los recuerdos infantiles. O sea, como qué pasa con todos esos recuerdos infantiles que no podemos acceder a ellos a voluntad. O sea, yo no te puedo decir ahorita todos mis recuerdos de los 2 a los 8, 9, 10 años, incluso ni tampoco de los 15 años, así todo tal cual, pero hay unos recuerdos que se vuelven significativos, claro, o sea, que hay algo de lo que no te olvidas nunca. Bueno, justamente por eso mismo, ¿no? Alonso, ¿qué son los recuerdos encubridores? A lo mejor textualmente, ¿no? Podríamos decir que son recuerdos fragmentarios de los primeros años infantiles. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que todos que están escuchando y bueno, nos están viendo, saben esto justamente, ¿no? De que tú tienes un recuerdo que está muy vivido en tu conciencia, ¿no? De que, recuerdo esto, recuerdo cómo fue, a lo mejor puede ser un recuerdo de un segundo, o solamente el flashazo que te da, ¿no? Claro. Y en este sentido, también Freud va a hacer ojo, así como lo hacía en la sexualidad, que la ponía sobre la mesa para hablar, para argumentar ciertas cuestiones de las patologías. Pues habíamos dicho que regularmente de lo que los enfermos sufren es de alguna experiencia en cuanto a su vida y también de la sensibilidad sexual. Entonces, de esta manera los recuerdos van a ser como la clave para las enfermedades patógenas, o sea, para las enfermedades, ¿no? En la cuestión de la neurosis. Dice Freud que estos recuerdos infantiles tienen una gran importancia patógena. Sí, o sea que nos revelan algo que está muy relacionado al cuadro de síntomas, al cuadro, patógeno que están viviendo los pacientes, porque todo esto lo sacan los pacientes, ¿no? Claro. Y para eso Freud también va a plantearnos el modelo que les habíamos comentado antes, el modelo del microscopio y telescopio, que se lo vamos a dejar aquí. Las rayitas que ven serían como las huellas némicas, que serían, no es un recuerdo como tal, sino es un registro, como lo hemos planteado, de afecto, de alguna cuestión energética que se inscribe en ese modelo y es indeleble, o sea, nos queda marcado algo, se ha registrado, pero no se puede obtener ese recuerdo, pero no significa que haya desaparecido, sino que sigue de alguna manera obturando en nuestra realidad, digamos, o en nuestra vida. Incluso llega a ser constitutivo, ¿no? Del psiquismo propio, de cada uno tiene sus huellas, por así freudianamente, sus huellas anémicas, en base obviamente a cosas orgánicas, a un mínimo común, ¿no? Claro. Pero sí, es constitutivo de la personalidad. Esto es interesante, ¿no? Que es de importancia, estos recuerdos específicamente son de importancia patógena, dice Freud. Pero como, no sé, la pregunta cuando estaba leyendo esto era como un recuerdo que yo tengo a lo mejor de los 5 años y recuerdo haber estado saltando, no sé, del parque y de fondo estaba mi vieja, no sé. ¿Cómo eso va a tener importancia patógena? Claro. ¿No? Bueno, Freud lo va a empezar a desglosar. Lo va a empezar a desglosar y te voy a leer una cita de un renglón que dice: Dale. Es indudable que los sucesos de nuestros primeros años infantiles dejan en nuestra alma huellas indelebles. O sea, esos sucesos están ahí registrados en algún lado de nuestro ente y nos hace actuar. Claro, actuar en un sentido, tienen importancia, ocupan un lugar importante. Por algo importante. También Freud, en este texto plantea que incluso es más importante como para en la vida cotidiana habernos olvidado de algo
como importante, ¿no? O sea, tenía que hacer esto y no lo hice, o sea, causa más sorpresa en la gente, ¿no? Como, se me olvidó hacer esto. Ujú. Pero dice Freud, y también es igual importante como, ¿por qué me estoy acordando de que estoy saltando y veo a mi vieja de fondo? Sí, ¿Sabes? Es como, sí, sí. tiene el mismo valor olvidarse de algo que recordar algo nimio. Que no. ¿Para qué me sirve este recuerdo, no? O sea, ¿a dónde me lleva ese estado mental? Es que justamente esto que dices, una de las características que nos dice Freud es que estos recuerdos no es cualquier recuerdo. Uno, como dices, esperaría a lo mejor recordar un gran suceso en la infancia, uh-huh. Algo en el sentido de afecto que sea fuerte, ¿no? Que sea, bueno, sí, esto lo tengo que recordar porque lo tengo que recordar. Pero no, son recuerdos, como dices, son niños, son recuerdos casi que cotidianos que uno puede tener en la infancia, ¿no? Sí, ¿cuántas veces no fui al parque a jugar con mi mamá? Muchísimas veces, años. Pero ¿por qué específicamente tengo este tipo de recuerdo, no? Claro. Uh-huh. Entonces sí. Y bueno, Freud plantea que estos primeros recuerdos generalmente son de los 2 y 4 años. Sí, en ese periodo está el común. Se basa, no sé si tienes ahí la referencia cercana, ya que tienes el texto, se basa en un texto de otra persona, bueno, parece que era un médico. Sí, de hermanos, Henry. Los hermanos C y B Henry. Claro, hermanos Henry, que escriben sobre esto de la memoria. La Année psychologique. Ellos hacen un recuento de 100 personas, no sé cuántas personas, se entrevistan y les piden les hacen preguntas sobre sus memorias, sobre sus recuerdos. Sí, sí. Sí, Freud se basa en este texto de estos, creo que son hermanos, uh-huh. Para ir sacando ciertas conclusiones o ir guiando su investigación también, ¿no? Y que Freud va a plantear que el contenido de esos recuerdos es de especial interés para la terapia o para el psicoanálisis, ¿no? Como para el psicoanalista, que todo el tiempo, sí, digamos, los pacientes hablan de sucesos nuevos, pero también hablan de recuerdos, bastante, incluso... No sé si te pasa, Alonso, pero me da esta sensación de que ya empieza a tomar, a partir de esto, rápidamente incluso, la terapia psicoanalítica que está proponiendo Freud empieza a tomar estos tintes de todo lo que la medicina tradicional, esto que también veníamos hablando, ¿no? Todo lo que las grandes instituciones para tratar ciertas afecciones, ¿no? Freud, todo lo que descarta esos saberes, Freud los agarra, son saberes que están ahí y que no son tomados, los recuerdos o la vida sexual de las personas. Para los médicos era, bueno, ni siquiera me cuentes de eso no me interesa, o eso no tiene nada que ver. Sí. Y Freud lo agarra eso que no es visto y que no es tomado en cuenta. Claro, como él toma la parte que nadie estudia. Claro. Incluso, creo que es el siguiente tomo, pues es la interpretación de los sueños, donde es una parte solamente estudiada por los filósofos. Uh-huh. O sea, como no sé, el 60-70% de nuestra vida, que estamos dormidos, es clave como para entender por qué estamos soñando, por qué soñamos lo que soñamos, o qué significan los sueños, ¿no? O sea, como empieza a meterse por lugares donde los otros disciplinas no abordaban. Descartaban, derechamente lo descartaban. Claro. Bueno, siguiendo también con estas estructuras, que a lo mejor todavía no son estructuras, pero cuadros clínicos, dice Freud que la persona histérica presenta una singular amnesia total o parcial, ¿no? Ya en su adultez, o bueno, cuando ya está tomado por la histeria de esta persona, ¿no? Que tiene íntimas relaciones entre el contenido psíquico de la neurosis y nuestra vida infantil. Eso dice, o sea, estos trozos que se olvidan de vida y de experiencias tienen íntima relación con esto que ya veníamos hablando, ¿no? Esto de la vida infantil y de grandes afectos sexuales, pero son, recordemos, grandes afectos, ¿no? O sea, todo lo que se olvida. Todo lo que se olvida. Y como en contraparte dice que, vale la cita, dice, algunas observaciones de los Henry, que eran los hermanos que recopilaron los recuerdos de la gente, los entrevistaron, dice, una primera hipótesis presentan como contenidos más frecuentes de los recuerdos infantiles bien ocasiones de miedo, vergüenza o dolor físico, bien acontecimientos importantes, enfermedades, muertes, incendios, el nacimiento de un hermano, etcétera, etcétera. Nos inclinaremos así a suponer que las normas de selección némica, o sea, como que las normas de la selección némica, o sea, el aparato psíquico, o sea, cómo la mente puede
seleccionar qué cosas sí registrar y qué cosas no. Empieza a discriminar. Entonces, ¿no? los que sean de contenido de esta índole, de vergüenza, de dolor, del nacimiento de un hermanito, o sea, tienden más a registrarse. Como una jerarquización de la propia mente o de algún elemento, porque es que son temas a lo mejor tan abstractos que es muy difícil todavía darle un término específico, ¿no? Alma en una parte de Freud se refiere incluso como alma a ciertos sucesos también. Pero sí, pareciera que hay toda una estructura o estamos configurados, nuestra vida como humanos está configurada de una forma media específica y bueno, personalmente creo que no hay una naturaleza, como una ontologización. Sí. Pero sí creo que hay una estructuración de alguna forma, ¿no? Y bueno, ahí hay otras cosas después. Pero sí, hay una forma como de jerarquización de los sucesos y que en esto es el dolor, ciertos traumas infantiles, ciertos rasgos, ¿no? Y en este problema de por qué olvidamos los recuerdos, va como a aclarar Freud que estos recuerdos no han sido olvidados, han sido omitidos. O sea, omitidos a nivel de la conciencia. O sea, no puedo acceder, pero no significa que no haya sucedido. Claro. ¿No? Y bueno, entrando ya como para problematizar esta cuestión de si un recuerdo sucedió o no, es justamente como el hilo fundamental del texto. O sea, lo que va a proponer Freud es que los recuerdos pudieron no haber sucedido, pero puede recordarse algo de esa historia que oculte algo de fondo. Como el caso de... ¿Hablamos del caso? Sí. Bueno, favor, por ahí hay un caso en el texto que tengo entendido que llega un tipo y le dice a Freud que quiere poner como ojo sobre sus recuerdos, o especialmente un recuerdo que tenía él de que estaba jugando con su primo y una niña en el campo y estaban tomando una flor, creo que era un diente de león. Tenían dientes de león y eran varios, parece, era como todo un ramo de dientes de león, estos 3 niños. Lo interesante, otro tema acá interesante, es que muchas veces en estos recuerdos pareciera que uno está como en tercera persona, o sea, uno no está viviendo su cuerpo de niño y su visión de niño, sino que está como afuera, como un ente como aparte, como observador. Y eso, bueno, después dice Freud que representa, también tiene que ver algo, ¿no? Sí, o sea, que un recuerdo no es como en primera persona, sino como estás fuera de la escena viéndote en ese recuerdo. Y bueno, este tipo cuenta que la niña tenía como la mejor flor, el mejor diente, y recuerdan que habérselo quitado y destruido, y luego después la niña se sintió mal, le dieron pan, y los niños fueron y también comieron pan, ¿no? Entonces, ¿por qué recuerdo esto, no? Entonces, Freud empieza todo su Freud empieza a desglosar como este recuerdo, y va a plantear, por ejemplo, o sea, que el tipo que cuenta el recuerdo, Freud empieza a hacer algunas preguntas como de ¿por qué? Tengo aquí alguna intervención que le hace. Me imagino que está esta pregunta de desde cuándo recuerda esto, ¿no? ¿Desde cuándo recuerda esto, no? Entonces, justo esa pregunta lo hace llevar como a otro lugar donde dice, es que como que a esa niña le gustaba a él y que si su padre se hubiera quedado o él se hubiera quedado ahí en el campo, probablemente se hubiera casado con ella y hubiera tenido como una vida feliz. Resultaba que era su prima también, ¿no? Claro, era la prima. Y eso está también muy interesante de cómo, bueno, creo que hoy en día todavía pasa que las familias de la burguesía se casan unas con otros para mantener la fortuna y todo eso. Las alianzas, sí. Claro, las alianzas, sí. Entonces, ese recuerdo tenía que ver con este tipo que pensó, o sea, era un recuerdo sin un sentido, y le empiezan a dar sentido a través de la elaboración, de que Freud le empieza a preguntar cosas. Incluso está esa hipótesis de que si no se hubieran ido del campo, se hubiera casado con ella. Y luego también le da otro sentido, por ejemplo, a la flor, que le dice, el mismo tipo dice de desflorarla, de tener como esta cuestión sexual con ella. Ese trabajo, Alonso, que empieza a hacer Freud, por ejemplo, ya iniciando con esta pregunta de cuándo lo recuerdas. Claro, no es casualidad que esta persona, este chico, bueno, adulto joven, empiece a recordar esto a partir de ciertos sucesos que empiezan a ser significativos en su vida. No es un recuerdo que a lo mejor siempre ha estado, sino que empieza a ocurrir ciertas cosas, y esto que dicen, no, bueno, me doy cuenta que sí, creo que en una parte dice algo como
si me hubiera quedado en el campo, porque pasó creo que periodos donde su familia sufrió cambios económicos, altos y bajos, Claro. se tuvieron que ir de ahí, antes llevaba una buena vida, pero parece que después ya no, se concentró en la universidad y dejó de la oportunidad como de andar con esta chica que era su prima, entonces empiezan a pasar muchas cosas en su vida y empieza a aparecer este recuerdo, ¿no? Una cosa así. Te voy a leer la cita, dice... Dale. ¿No observa usted, le dice Freud, no observa usted que esta representación de la que emana una sensación casi alucinante corresponde a la idea fantasiada por usted de que si hubiera permanecido en su lugar natal, se hubiese casado con aquella muchacha y hubiera llevado una vida serena? O sea, cómo tienen como un diálogo este tipo con Freud y empiezan a articular ese recuerdo. Incluso también hay otro que después llega un tipo y le dice a Freud, tú estás investigando los olvidos, porque el otro día se me olvidó esta palabra y no me acuerdo por qué, no sé por qué se me olvidó. Sí. Entonces, a raíz de eso hacen como una sesión donde le dice, bueno, dime todo lo que se te ocurra, y hacen algo así como en esta época muy temprana de Freud, donde está apenas instalando como el método. Y también plantea Freud que por qué es rechazado un recuerdo, o sea, por qué es rechazado un recuerdo cometido, y tiene que ver con esto que hemos hablado acerca de que ese recuerdo puede ser muy penoso. Claro. O puede provocar vergüenza o miedo o terror, pero ese recuerdo puede aparecer en otro recuerdo. O sea, como que está conectado con algo nimio, algo que quizá no perturba tanto la mente. Recordar que estoy jugando con alguien con flores y está mi primo, la prima, y claro, como ese recuerdo del ejemplo que oculta eso, quizá oculta la parte de su desgracia actual, de que si se hubiese quedado ahí. Por ejemplo, creo que en este caso Freud hace toda esta elaboración posterior con este sujeto, donde dice que cada elemento, las flores, el pan, la niña, el color hasta del vestido, que era como un amarillo muy intenso, dice, ¿no? Cada elemento simboliza otro, pero ya de adulto. O sea, de adulto tiene ya ciertas concepciones, ¿no? De que, bueno, no puedo estar con esta chica porque ya voy a la universidad. No sé, empieza todo esto que está pasando, ocurriendo en su vida de adulto, y ese recuerdo, todos esos elementos están relacionados, claro, ¿no? Entonces, en este caso en específico, en una parte de Freud dice que es más que recuerdos, son fantasías, ¿no? Fantasías infantiles, pero son elaboraciones. Pero a lo mejor tenemos otro rasgo de estos recuerdos encubridores, donde lo que dices, y más apegado a la lectura de los hermanos Henry, creo que era, ¿no? Que es, yo recuerdo algo nimio, pero puede que ese mismo día, como creo que decías por ahí, ese mismo día a lo mejor pasó algo muy traumático, muy fuerte. Recordemos siempre, en montos de afecto. Pasó algo, pero después a lo mejor me fui a caminar y recuerdo haber caminado. Y claro, está bajo la línea asociativa, ¿no? Hay algo asociativo ahí, pero o sea, no como recuerda si omitiera toda la parte traumática y claro, solo se recuerda que ese día salió a caminar. Saliste a caminar, sí. Claro, sí, claro, definitivamente. Y bueno, eso pasa por dos cuestiones que después serían como mecanismos de defensa, que también los vamos a ver en los sueños, que es el desplazamiento y la sustitución. Ya empieza a usar estos términos, conceptos, sí, Freud. Que el desplazamiento sería como paso de una idea muy traumática o muy vergonzosa a otra idea no tan vergonzosa, pero que está asociada a esa idea. O sea, se está desplazando de lugar, digamos. Y la sustitución, pues como lo dice la palabra, ¿no? O sea, es, en vez de recordar que pasó esto, sustituyo ese recuerdo. Obviamente no esa voluntad, es como toda una lógica mental, ponerlo así, que opera, ¿no? Claro, opera. Tal cual. Es curioso también esto que al principio mencionaba Freud también, de que, bueno, tú también lo traías, esto de que estos recuerdos en este estudio que hacen los hermanos Henry son desde los 2 a los 4 años, ¿no? Principalmente. Pero hay algo que me llamó la atención que Freud dice, y es verdad, en el sentido de que ya a los 2 o los 4 años o los 5 años, un niño ya tiene ciertos elementos, ¿no? Sin ponernos normativos de que es esperable que un niño, no, pero sí un niño ya maneja un campo simbólico un poquito más elaborado, claro, ¿no? Ya tiene relación con otros, empieza todo esto de la alteridad y demás.
Dice Freud, pero ¿por qué no nos acordamos? ¿Y por qué los recuerdos empiezan a los 8, 9, 10, en la pubertad, ¿no? Y como a tener consistencia de un yo y de que, bueno, sí, yo hubiera actuado así. Y hay como 10 años borrados en todas nuestras vidas, casi, ¿no? Y dice porque, bueno, a lo mejor puede que haya muchos montos de afectos que todavía no son traducibles, por así decirlo, ¿no? Y ahí aparecen estos... Por eso son tan importantes todos estos recuerdos. Esos montos de afectos que no son traducibles a la narración, o sea, poder contarlos, no están olvidados, sino están omitidos. Exactamente. Y un recuerdo justamente es una forma de narrar un cierto suceso. Justamente por eso la importancia del recuerdo. De hecho, va a plantear que este recuerdo no tiene nada que ver con la historia. Claro. Con la historia vivida, como la historia de la realidad. O sea, como decir, tengo un recuerdo de... No sé, como... O sea, no es un suceso histórico como la Segunda Guerra Mundial, o sea, que todo el mundo puede saber qué ocurrió. Esto empieza a ser como, hasta las fuentes son medias dudables. Ajá, ¿no? O sea, como podemos ir a un lugar tú y yo y tener diferentes recuerdos de ese día, de donde vayamos, ¿no? O sea, como, o incluso de mañana hablamos de esto, o en 10 años hablamos de esto, y los recuerdos que cada uno va a tener son distintos porque quizá... bueno, no quizá, o sea, hacemos como énfasis en algunas cosas que se van registrando y otras pasan así, como claro. Pasan, pero no significa que por no acordarte de algo no significa que no tenga su efecto. Eso también, o sea, un recuerdo no está olvidado, está omitido, pero desde ese lugar donde podemos plantear que son los rincones oscuros de la mente, el inconsciente está operando ese recuerdo. Exactamente, sí, sigue teniendo su efecto, claramente. Lo otro que te quería comentar, Alonso, que es sumamente importante, yo creo, cuando Freud dice que hay dos fuerzas en estos recuerdos, ¿no? En la elaboración de estos recuerdos. Primero, la importancia de querer recordar algo. O sea, claro, como esto sigue en las sombras, elaborando algo y busca relacionarse, ¿no? Esto de agarrar representaciones y dónde dejo el afecto y qué sé yo. Hay una importancia de querer recordar cierto hecho, ¿ok? Pero segundo, que es totalmente contradictorio, por así decirlo, es que hay resistencia al recordar, ¿no? Por una parte queremos recordar algo porque consideramos que es importante o algo en nuestro ser considera que quiere salir a la luz o llegar a la conciencia, que recordemos esto también, o sea, como que el inconsciente trata de salir, por así decirlo, a la conciencia, ¿no? Trata de realizarse. Y por otra parte tenemos esta fuerza que Freud, igual muy apegado a su estilo, lo grafica como fuerzas, que es, no hay que recordar, por así decirlo, no quiero recordar, es una resistencia a recordar, ¿no? Y de estas dos fuerzas sale una transacción, una transacción. Y esta transacción justamente está constituida por una imagen mnémica, volvemos a esto, la imagen mnémica, ¿no? Que quedó ahí plasmado, guardado. Esta transacción está constituida por esta imagen mnémica no suministrada por el suceso de referencia, o sea, la resistencia, ¿no? Hay resistencia ahí, perdón. Pero sí un elemento psíquico íntimamente enlazado a él por asociación, lo que decías, ¿no? Es justamente esto. Este recuerdo están enlazados por asociación y puede que estos recuerdos o estos elementos de que parece un recuerdo unificado toma cosas de varios puntos o de varios momentos de esa misma etapa o periodo, ¿no? Y sí, es un desplazamiento asociativo, dice Freud, a la conclusión que llega. Este recuerdo en el fondo son varios desplazamientos, o es un desplazamiento en base a asociaciones. O sea, que el recuerdo, o sea, lo que estás planteando es que un recuerdo puede estar construido como de diferentes ópticas, ¿no? O sea, como de diferentes sucesos de ese mismo día, o sea, porque estoy seguro que un recuerdo no integra como el 100% de lo que pasó, sino como ciertos fragmentos. Y sí, es una construcción, por así decirlo. Y en ese sentido, Freud plantea que los recuerdos son propulsados por un motivo de placer. Sí, volvemos a un gran tema, bueno, una idea freudiana potente. Que es esto, el placer, ¿no? Placer. Lo placentero. Sí. Te voy a leer una cita, dice: parece ser asimismo que el recuerdo de cosas muy pretéritas, o sea, el acordarse de cosas muy pasadas, es propulsado por un motivo de placer. O sea, siendo así que todos estos recuerdos son deseos, pensamientos reprimidos. O sea, el hecho de que en el caso del tipo con las flores se acordara de eso
pues es muy placentero como fantasear que si se hubiera quedado ahí, se hubiera casado con ella y su vida sería como Claro. más favorable o Sí, sí. más amena, ¿no? Es como el recuerdo y la fantasía están íntimamente como ligados. Ujú. Sí, sí, totalmente. Tiene que ver algo, claro, el recuerdo no es, muchas veces pareciera que es un recuerdo porque sí, a primera vista, ¿no? De que bueno, es un recuerdo, como dice al principio, ¿no? Nimio, sin importancia, pero que después si lo vamos analizando, que es un trabajo de analizar, nos vamos dando cuenta de todos estos elementos, ¿no? Y el placer es un gran, gran elemento de Claro. todo este armado teórico. Y hemos hablado acerca de las huellas anémicas, que son como inscripciones en cada uno a través de las experiencias, y va a plantear que los recuerdos son como sacar esas huellas anémicas en el lenguaje de lo plástico y de lo visual, o sea, como incluso como un sueño. O sea, en el sueño alucinamos completamente, o sea, Sí. tenemos una cuestión de alucinaciones y todas esas imágenes tienen que ver con algo que queremos decir, Ujú. o que nos queremos decir a nosotros mismos o a alguien, ¿no? Como toda ese terreno de lo oscuro del inconsciente se puede plasmar en estos recuerdos, en sueños, como un lenguaje plástico y visual. O sea, lo Sí. plantea así como la narrativa de ese recuerdo va a sacar lo que está reprimido, lo que no el tipo no quiere darse cuenta. Claro. O de alguna manera eso es lo que plantea como el recuerdo encubridor. Es interesante esto que dices, porque claro, es un recuerdo encubridor y es una elaboración en el fondo. Yo me quedo con esto, ¿no? Pero también es interesante esto de que como armado plástico que dices, o de una visualización, ¿no? Que tenemos cuando recordamos y cuando soñamos. Yo lo veo a lo mejor un poco más, me posiciono más como lacanianamente en el sentido de que ese sueño y ese recuerdo abre la pregunta, ¿qué me quiere decir esto? Que es la pregunta inicial, yo creo que un análisis, y que más que inicial está reiteradamente en el análisis. Todo esto, ¿qué me quiere decir? ¿No? Más allá de la objetividad y de que cómo lo puedes... Porque claro, podemos tener lo mismo, podemos tener la misma imagen ambos o el mismo suceso como dices, pero lo importante es cómo se narra eso, ¿no? Cómo se narra y qué posición tomamos. Por eso yo creo que este ejemplo que da Freud es sumamente importante, de que están pasando cosas a este tipo que quería hacer cosas, tenía cierta deseo de realizar cosas y en su mayoría estaban frustrados. Y pareciera que de repente empieza este recuerdo sumamente, que otro dato importante, son recuerdos, como son infantiles, parecieran que están cargados de inocencia. No, o sea, que sí, estaba jugando con mis amigos, con mi prima, flor. Con la flor y el pan, pero que en el fondo, como dices, este placer que es, que igual, sin caer en lo moralista, pero tiene está cargado de simbolismos y de elementos placenteros. Sexuales, claro. Sexuales, claro, derechamente sexuales. De hecho, va a plantear que la flor tendría que ver con el amor y el pan con el hambre. Y que va a decir como dos vitales, elementos vitales de la vida. Ser humano. Sí, sí. Y está muy interesante porque después, o sea, 10 años más tarde, va a plantear la división de las pulsiones entre el hambre y el amor. O sea, como desde 10 años antes está ya... Sí, estas ideas están ahí, él empieza a elaborar. Perfilándose para dónde va a agarrar ruta. Que eso es bien interesante también del mismo Freud, ¿no? Como lo que mencionábamos igual en otros capítulos, en esto mismo de que todos los argumentos, estas ideas freudianas las va fortaleciendo por una parte, pero también de repente caen en lo contradictorio y dice, claro. Y muchas veces Freud, me da esta impresión, que el tipo hasta a veces se miente a él mismo, ¿no? Como en el sentido de que no, si voy muy por acá me voy a salir de todo esto que ya vengo trazando. Entonces como que trata de ponerse también en sus propias resistencias para ir concorde a su propia idea. Sí, incluso pues trata de como defender lo que se construyó, ¿no? Sí. Bueno, hay un tema que planteaste al principio, hace unos momentos, acerca de que los recuerdos no se viven como en la propia persona, sino que la mayoría de los recuerdos tienen como ese elemento de que estás observando la escena. Sí. Entonces plantea algo acerca de que el recuerdo no es de la propia persona, sino como de lo exterior, o sea, de lo que sucedió, como si fueses
un observador, o sea, un tercer observador de ese recuerdo que estás contando, ¿no? Es Claro. como, o sea, yo no va a ser un recuerdo, pero creo que algunos recuerdos tienen como esa sensación. Igual sí. díganos si a alguien le pasa eso. O los sueños también. Hay sueños que de repente uno está casi que como un ente casi volando, viendo la escena, y otros que son en primera persona, Claro, ¿no? como soñándose. Sí, sí. Eso también abre justamente esta pregunta, yo creo que es vital. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Por qué ahora? ¿No? Un montón de cuestionamientos. Y en esto de la tercera persona, mira, dice, el sujeto en el recuerdo se hallaba entonces en el centro de la situación y no atendía a su propia persona, sino al mundo exterior. O sea, como en ese recuerdo no estás en la propia persona, sino estás como en todo lo que pasó en ese recuerdo. Sí. Y bueno, como para ir cerrando el texto, Freud va a plantear que los recuerdos no son emergidos, o sea, no es que los recuerdos nos lleguen, sino que son formados. Exactamente, justamente iba a llegar a lo mismo. Y eso está muy, muy interesante como para plantearnos qué tanta realidad puede tener un recuerdo o qué tanta fantasía puede tener un recuerdo si no emerge, sino que es formado por otros recuerdos, por otras experiencias, por la misma necesidad de que se elabore. O de la misma necesidad de decir algo, como exactamente. O sea, puedes transformar una parte de tu historia y que quizá otra persona que estuvo ahí no lo experimentó igual, y tú transformarlo como para decir algo o para que te afecte de cierta manera. Sí, sí. Como todo este carácter simbólico de la vida humana. Justamente creo que es en el último párrafo que dice justamente algo parecido, ¿no? Dice que el recuerdo que no debe su valor némico al su propio contenido. O sea, el propio contenido de un recuerdo, eso no vale por, así como igual bien de la lógica del significante, ¿no? No vale por sí solo, no significa nada. No le dé su valor al contenido del recuerdo, sino que a la relación del mismo con otro contenido repetido, ¿no? O sea, claro, ese recuerdo, no, porque claro, decimos es nimio, o a lo mejor es muy importante, es un gran recuerdo, o es un recuerdo X, pero no se debe el valor al recuerdo en sí, sino que hay que buscar esas relaciones, esas asociaciones.